Bienvenidos, buenos días a esta segunda jornada del Congreso Nacional de Industria y Pyme, que se celebra en Málaga en esta ocasión. Es la sexta edición de este congreso y bueno, tenemos una fuerte competencia por la atención de los espectadores, porque tenemos un programa intensivo e interesantísimo y bueno, pues con más motivo todavía os agradecemos la presencia y esperamos que la mesa de hoy no os defraude. Tenemos un tema que es de máxima actualidad, en España es importantísimo, creemos que tiene muchísima importancia para el tejido económico de todo el país y por la parte del apoyo a la pyme y del desarrollo económico, pues es una de las claves y bueno, pues como bien manifiesta el hecho de estar aquí presentes dentro del programa del Congreso. Hoy nos hemos reunido también con el objetivo de que cuando salgáis de la sesión de hoy, pues hayáis aprendido alguna cosa, os quedéis con algún dato interesante o algún recuerdo, algo práctico para llevarlo a vuestras oficinas y ponerlo en marcha. Y para ello tenemos aquí a tres ponentes que saben muchísimo de lo suyo. A mí me apetece un montón escuchar las cosas que nos van a contar porque lo están trabajando cotidianamente, tienen proyectos que han puesto en marcha, no son solo ideas, sino que son cosas que ya han ejecutado y que nos pueden también explicar lo que hay antes y después del proyecto. Y en ese marco pues tenemos por delante 40 minutitos en los que queremos que haya también un poquito de diálogo, preguntas-respuestas. Si el moderador habla poco o mejor, porque eso significará que está el debate entre vosotros muy bien trazado. Y sin más vamos a pasar a darle pie a los ponentes de hoy. No sin antes deciros que si tenéis cuestiones, tanto durante la sesión como al final, no os cortéis porque quizá pueda ser interesante que alguna duda que tengáis o alguna inquietud respecto al asunto en el que estamos tratando, la podáis preguntar directamente a los ponentes y lo resolvamos, y eso pues también que os lo llevéis puesto. Yo soy Daniel González Botello, dirijo el clúster de ciudades inteligentes que representa la industria de la Smart City en España. Trabajamos con el ecosistema empresarial para ofrecer a los territorios la vía para hacer los territorios inteligentes sostenibles, cómodos y con mayor calidad de vida, y esa es la actividad que desarrollamos. Así que sin más, si queréis, vamos a presentar, vamos a pedirles a ellos que brevemente nos digan quiénes son, por qué están en esta mesa, y de esa forma podáis saber quiénes nos van a estar contando lo que vamos a oír en la mesa redonda de hoy. Si queréis empezamos por allí, a Zahara, por orden alfabético, por ejemplo. Genial. Pues nada, encantada. ¿Me escucháis? No. ¿No me escucháis? ¿No? Hola. Ahora, ¿no? Ahora sí. Ahora, estupendo. Muy bien, pues nada, soy Zahara Benito, soy CMO de Galgus. Y el se te ha ido. Ahora. Otra vez se me ha ido, ¿no? Como me quito el micrófono, ¿eh? Que tengo voz. Que lo que os decía, soy CMO de Galgus y somos parte de un proyecto muy interesante que hoy vamos a compartir aquí. Galgus es una empresa que tiene una peculiaridad, y es que, aunque se nos conoce por el wifi, nosotros vamos bastante más allá. Lo que hacemos es dotar de inteligencia al wifi para, por un lado, obviamente, optimizar las redes y que el usuario tenga la mejor experiencia posible, pero por otro lado también que conseguimos dotar de inteligencia ese wifi para que tanto los ciudadanos como las personas que tienen que tomar las decisiones correspondientes tengan datos reales. Y luego os explicaré cómo hacemos eso y cómo lo conseguimos y qué es lo que nos hace especial, porque nuestra tecnología tiene como un montón de patentes, aproximadamente unas 10. Consuelo.
Bueno, pues nada, buenos días. Muchas gracias por asistir a este foro de debate en el que hoy nos juntamos aquí con los compañeros. Yo vengo representando a Elliot Cloud, una pyme de La Rioja, de reciente creación, pero que con una trayectoria en el sector de las Smart Cities bastante importante. Y como consultora de innovación he estado participando en el proyecto que hoy nos reúne, que se llama DeepDTI, y nuestra participación básicamente reside precisamente en traer nuestra propia plataforma de código abierto, interoperable, que ha permitido conectar toda la información extraída con los Wi-Fi de Galgus para analizarla y proporcionársela al Ayuntamiento de Rota para que pudiese tomar esas decisiones personalizadas al objetivo que a nivel turístico pues, se detallan en su estrategia. Cándido. Perdón, ¿sí? ¿Me escucha? No. Pues sí, Ahora. Pues muy buenos días. Mi nombre es Cándido Seva, yo soy ingeniero industrial y entre las muchas cosas, pues el responsable de la plataforma de Ciudad de Rota. Rota es un municipio, es un ayuntamiento que apuesta claramente por la innovación, por las nuevas tecnologías y espero que a lo largo de esta charla pues podamos compartir un poco cosas que hemos hecho hasta ahora y cosas que están en el horno, que van a salir en breve y de que estamos trabajando, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar si queréis. Ahora te voy a preguntar a ti, Cándido, para que desde el punto de vista del ayuntamiento nos hagas una contextualización. Es decir, si te parece, como tú conoces muy bien la historia del proyecto y muchas veces puede que haya alguien pensando cómo de aquí a un par de años puede tener un proyecto parecido en su municipio, qué estaba sucediendo en Rota, cómo se ocurre un proyecto como este, qué pasos hay que dar un poco, cuál ha sido la historia que nos ha llevado a poder tener un proyecto como este. Yo creo que, hay que decirlo, yo creo que lo más importante, yo creo que, es decir, Rota pertenece a la Red Española de Ciudades Inteligentes, estamos muy involucrados en la red de TI, es decir, pertenecemos al clúster. Es decir, lo más importante yo creo que es contar con buenos gestores políticos, ¿vale? Es muy importante, porque cuando tú tienes ese apoyo, ese motor tractor, pues haces o creas programas, te relacionas y haces una apuesta muy decidida. Entonces, pues, os hablo muy a nivel muy personal, tengo la gran suerte de que nuestro alcalde, pues, es un apasionado, es una persona, yo creo que ahí mismo lo conoces y tal, y muchas personas que están en esta sala, y él es una persona que apuesta mucho. Entonces, desde un primer momento se apostó por la colaboración público-privada. Nosotros, por ejemplo, tenemos firmado un convenio de colaboración con empresas privadas, con la Universidad de Cádiz, del Ayuntamiento, para transferencia tecnológica, para prácticas, para proyectos, un poco para crear una especie de un ecosistema, ¿no? Entonces, ese es el motor por qué nace esto. Entonces, a nosotros siempre que nos llama cualquier empresa para hacer un piloto, para hacer una prueba, ya que debido a que tenemos la plataforma de ciudad, por nosotros siempre estamos abiertos a prestar aportar nuestro granito de arena, porque creo que el enriquecimiento va a ser mutuo. Es decir, yo creo que una de las cosas más importantes es que la administración pública tiene que actuar como motor tractor también de la innovación, ¿no? Apoyarse en las empresas de esta nueva creación, todo ese gran tejido que hay de innovación y ser un actor principal que colabore con todo este ecosistema de innovación para crear casos de usos y ver toda esta tecnología cómo se puede aplicar, ¿no? La estabilidad política, un proyecto político a largo plazo en la administración local, por tanto, es una clave para poder poner en marcha líneas que poco a poco vayan permitiendo que se incorporen personas, que se formen, que tengan la oportunidad de aplicar lo que saben, y este proyecto puede ser una muestra, digamos, de ese espacio que se ha creado en Rota para poder lanzar proyectos como este. Efectivamente, no hace, yo no por comer mucho tiempo, pero hace mucho se inaugura la OT, que es una oficina de transición económica y digital. Hay en marcha, gracias a los PSTD, crear el primer hub de innovación turística, que sea donde creemos un ecosistema de colaboración, es decir, de ese convenio de colaboración que tenemos con las empresas privadas, con la universidad y con el propio ayuntamiento,
para ir gestionando toda esa ingesta, todo ese volumen de datos, todas esas nuevas experiencias donde podamos testear y podemos ir creando ecosistemas, ¿no? Consuelo, este contexto que nos ha puesto Cándido nos ha situado un poquito el terreno de juego. Ahora nos plantamos en una oportunidad que se tiene para poner en marcha esta iniciativa y nos encontramos con el proyecto en marcha. Por vuestra parte, ¿cómo veis vuestra contribución al proyecto? ¿La puedes describir un poquito también? Porque no solamente vamos a hablar de contextualización, sino nos gustaría entender un poquito, aunque no sea en un plano excesivamente técnico, pero sí en qué consiste la iniciativa, por vuestra parte, la parte de Elliot, cómo habéis desarrollado y qué es lo que habéis podido hacer, y que nos contaras un poco cuál es ese recorrido. Sí, Daniel. Bueno, el proyecto surge también un poco en el marco de una convocatoria del Ministerio en el que los beneficiarios son precisamente las entidades como el clúster Smart City. Y bueno, ahí participamos como una empresa tecnológica, concretamente el proyecto lo que pretendía y pretende, vamos, que fue el resultado que bastante exitoso, incluso que queremos seguir ampliando en pilotos con mayor envergadura. Perdona, pero creo que no, que se me viene el piloto, digo, el micrófono. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí. Vale. Y bueno, básicamente luego lo contará mi compañera Zara, porque gran parte del éxito del proyecto en cuanto a innovación se refiere es precisamente aprovechar una de sus patentes, que luego tú contarás, Zara, en la que captamos datos procedentes de visitantes que van, bueno, pues van paseando por Rota en este caso, y una vez que captamos esos datos los subimos a nuestra plataforma. La plataforma de Elliot es una plataforma interoperable, está desarrollada en código abierto, y esto ¿qué es lo que nos permite? Pues nos permite ser libre de cualquier contrato con cualquier proveedor de hardware, de comunicaciones, es decir, que nuestra plataforma puede conectarse a cualquier dispositivo de cualquier red. Por ejemplo, en este caso hablamos de las ciudades inteligentes, pues por ejemplo hablamos de que puede conectarse no solamente a los smartphones de las personas que van paseando por la ciudad, sino por también pues cámaras de tráfico, sensores de calidad del agua del municipio, volumen de energía que se está consumiendo en una temporada concreta, y todo eso pues bueno, pues al agregarse en nuestra plataforma podemos realizar gran cantidad de algoritmos, técnicas de inteligencia artificial que son capaces de proporcionar información automática, como puede ser en el caso del proyecto, segmentación automática de visitantes, detección de anomalías que realmente están distorsionando ese modelo de la realidad, y somos capaces de afinar más con lo que verdaderamente está pasando. Y este tipo de decisiones automáticas o de predicciones no podríamos hacerlo sin algoritmos de inteligencia artificial, y eso es lo que está ocurriendo en la plataforma de Elliot Cloud, que luego también además pues permite al ayuntamiento tomar esas decisiones personalizadas y son visualizadas también en el visor que incorpora la plataforma. Sobre todo la plataforma lo que ofrece también es que la base de datos es elástica, es decir, que puede adaptarse también a los volúmenes, que en este caso el sector turismo es intrínseco un poco, cada vez menos, porque evidentemente lo que pretende, si no me equivoco, Cándido, es evitar esa estacionalidad y que siempre haya ese volumen de datos, pero bueno, en cualquier caso, la plataforma cuando haya esos momentos de menor tránsito, vuelve a reducirse, con lo cual facilita muchísimo la gestión, incluso en términos de coste, que siempre es importante, ¿no?, el optimizar el gasto desde el punto de vista de un ayuntamiento, porque trabaja precisamente con un presupuesto público y tenemos que optimizarlo al máximo. Y bueno, entonces, al hilo de la pregunta, Daniel, ¿qué es lo que nos ha proporcionado? Pues nosotros como empresa tecnológica nos ha servido para poder alimentar y agregar nuestra plataforma en este caso con unas verticales de movimiento, de tránsito de personas, pero lo ideal sería poder ampliarlo más allá de lo que este proyecto nos ha permitido que empezar, pues sería ideal ampliarlo para agregarlo con más verticales tanto de gestión municipal
como de empresas privadas, como pueden ser unas cadenas hoteleras o servicios de deporte activo, que pudieran dar todavía aún más una experiencia personalizada al turista. Azahara, vamos a escuchar de tu parte. Pues en el caso de Galgus, nosotros lo que aportamos, como bien ha dicho Consuelo antes, nosotros a través de nuestros dispositivos lo que hacemos es la captación de los datos. La captación de los datos se hace a través de todos vosotros, tenéis varios dispositivos, cada dispositivo está emitiendo señales. Esas señales, da igual que vosotros, puedo estar conectado al wifi o no estar conectado al wifi. De hecho, en el caso concreto de Rota, la mayoría de las personas no se conectan al wifi local, porque es normal, tú vas con tu móvil y si se conecta automático sí, pero si tienes que hacer algo, rara vez nos conectamos. Entonces, nuestra tecnología lo que hace es que hemos desarrollado una huella, un fingerprint, que lo que hace es ser capaz de identificar tu móvil o tu dispositivo, incluso cuando no estés conectado al wifi. Después esos datos, lo que nos van a dar son analíticas de conteo en función de las necesidades en concreto del municipio. Lo que nosotros, por supuesto, hemos aprendido es que son unas funciones, unas funcionalidades que son muy útiles para, por ejemplo, hacer control de flujos, saber por dónde la gente se mueve, pero también incluso para mejorar lo que es la vida del propio ciudadano. Porque siempre hablamos del turista y hablamos de la persona que viene a hacer una visita o que viene a echar el día a la playa, pero se nos olvida que allí hay personas que están viviendo y que tenemos que intentar, en la medida de lo posible, hacerle su vida lo más fácil posible, porque son los que al final están constantemente allí. Para nosotros, al igual que comentaba Consuelo, lo que nos gustaría sería poder ampliar el proyecto y bueno, ir llevando esta misma tecnología y llevándola a muchísimos más entornos. Bueno, entonces, recapitulando un poco hasta este punto lo que hemos oído, y además ahora nos permite eso, profundizar en algunos de los aspectos que son muy interesantes, tenemos por un lado un ecosistema de innovación en un municipio relativamente pequeño, pero con un ecosistema de innovación avanzado, colaboración público-privada, acuerdos con la universidad, ecosistema PYME favoreciendo la instalación de programas pilotos, un proyecto colaborativo de 2 empresas pequeñas con una financiación obtenida por el Ministerio de Industria a través de una entidad asociativa como es el clúster, que permite que 2 empresas pequeñas que tienen una tecnología cada una que podría servir para un propósito se unen con las 2 funcionalidades, se aplican en un territorio que tiene una necesidad. Tenemos una plataforma de análisis, interpretación, minado, incluso hemos aprendido hoy que existe una cosa que se llama la base de datos elástica, que me parece súper ilustrativo, y además tenemos un sistema de captación de señales que respeta la privacidad y que nos va a permitir tener un grado de fiabilidad avanzado para que el municipio tenga un beneficio de algo que no tenía antes, que es toda esa información. Lo cual me lleva a preguntarte 2 cosas relativas al tema del dato. Y es, ¿cómo estáis? Supongo que estáis ahora, digamos, empezando a disponer de los datos, ¿en qué puntos os encontráis y qué uso pensáis hacer de ellos? Y luego también me gustaría hablar un poquito de la privacidad y de cómo percibe el ciudadano, porque en el plano técnico les preguntaremos a ellas por cómo gestionan el tema de la privacidad, pero también cómo enfoca el ayuntamiento ese tema. A ver, Daniel, mira, no hace mucho en otro congreso, en otras sesiones que tuvimos, es un tema, cuando estamos hablando del ChatGPT y una serie de historias, es decir, se habla eso de la privacidad, es decir, lo más importante, ya lo ha comentado Azahara, por el tema de la tecnología son datos anonimizados, es decir, no se cumple a rajatabla la ley de protección de datos, eso es un Santa Santorum, ¿vale? Es decir, tú al final puedes identificar, es decir, como digo yo, un dato perfilado, es decir, hombre, mujer o un tema de edad por los datos que nosotros mismos por registro y tal tenemos en nuestros terminales, como mucho, es decir, pero son datos, vamos a decirlo claramente, estadísticos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tenemos que transmitir, porque creo que al final las administraciones
somos grandes valedores de esta ley de protección de datos. Entonces, ahí hay que transmitir mucha tranquilidad al ciudadano, al turista, al visitante, a todo el mundo en general, ¿no? Y después, todo, que es algo que yo creo que hay que resaltar, ¿no? La importancia de todos estos datos que se generan. Es decir, si no ves como cosas aisladas, pues sí, te puedes recordar típica base de datos, pues otro dato más, antes se ponía en papel, ahora lo tenemos en disco duro, ya almacenado, guardado. No, tenemos que contar que con todos estos datos y la gran ventaja que tenemos gracias a la plataforma, que tenemos datos en tiempo real, que si tú los ves de forma aislada, pues es un dato más, ¿no? Pero si tú, ese dato que tenemos ahora mismo de un flujo en concreto en el paseo marítimo de la Cosilla, con accesos a la playa, que nos permite ver un poco la direccionalidad, si el que pasa está haciendo deporte, está paseando, ya empieza a permitir de conocer algunas costumbres. Que eso, sumado a otras verticales que tenemos, es decir, otros despliegues que tenemos, es decir, tenemos sistemas de paso de peatones inteligentes, estamos desarrollando un sistema de información dinámica en autobuses, tenemos monitorizado temas energéticos y tal. Entonces, todo ello nos va a permitir, yo creo que es la parte más esencial, ¿no? Que es prestar un servicio público lo más eficaz posible y al menor coste posible, porque eso al final yo creo que la administración es una de las cosas que tenemos, yo creo que una de las cosas que pues desde la alcaldía pues nos transmite, ¿no? Que lo más importante es poder prestar servicios públicos de máxima calidad al menor coste posible. Entonces, una de las formas que tenemos es, gracias a la plataforma, gracias a este tipo de iniciativas, que tenemos datos en tiempo real y que nos va a permitir no conocer algo, por ejemplo, un caso que conocemos todos. No, cuando me llega la factura de la luz, al mes, no. Nosotros lo conocemos en tiempo real. Nosotros, por ejemplo, tenemos monitorizado, es decir, el consumo de agua en los colegios públicos, ¿vale? Entonces, eso nos permite que en cuestión de horas o algo, si hay una fuga porque hay un consumo anómalo, nos va a emitir una alarma, entonces nos va a permitir actuar. Entonces, eso es un claro ejemplo. Entonces, toda la generación de estos datos mezclados en las diferentes verticales nos permite una gestión eficaz, que ese yo creo que es el gran mensaje que hay que transmitir. Es decir, todo esto es para gestionar de forma eficaz los servicios públicos. Y ya está pasando un poco del plano de abstracto, ¿no? De la idea, del propósito del proyecto, lo estáis experimentando en la operativa del ayuntamiento y os está permitiendo, digamos, hacer cosas un poquito diferentes o mejor de lo que se hacían antes. Efectivamente. Ya, mira, al final cuando sé que muchas cosas estas por el final requieren costes, requieren inversiones, pero que a la larga estamos viendo que nos reducen costes de mantenimiento, costes operarios, y eso es muy importante. Es decir, al final cuando tú tienes el alumbrado público, ¿no? Es decir, si nosotros todos los alumbrados públicos nuevos que estamos gestionando están monitorizados en tiempo real y tienen telegestión punto a punto, por tanto nos permite saber en un momento concreto, hacer reducciones de flujo, saber si una luminaria está fallando o no está fallando, el ciudadano está contento. El te ha dicho tema de agua, te podría poner mucho más ejemplos, es decir, es todo el abanico de posibilidades que se nos pueden poner delante, ¿no? Entonces, al final, es importante, yo creo, que esa colaboración público-privada, porque las empresas van en una dirección, están investigando las tecnologías y a veces pues no saben esos casos de uso, ¿no? Entonces, pues creo que la administración aportamos, ¿no?, ese granito de arena que es ese conocimiento, esa experiencia que tenemos en el día a día de, pues mira, en vez de por aquí, si lo orientamos hacia este otro lado, yo creo que podemos obtener este beneficio. Y al final es una forma de sumar y seguir creciendo. Y entonces os enfrentáis a cómo ponerle solución a esos problemas que tiene el ayuntamiento, la colaboración entre los dos, sois, digamos, complementarios en la funcionalidad, y os habéis encontrado en un punto en el que sí que hay que hablar de tecnología. Es decir, hablamos mucho de que la Smart City es el plano humano, es el plano de la sostenibilidad medioambiental, pero el soporte tecnológico es mucho y muy abundante. En el plano tecnológico, por parte de Elliot, ¿os habéis encontrado recientemente, por ejemplo, algún avance tecnológico que os haya permitido, digamos, hacer más rápido, más fuerte, más potente vuestro proyecto? ¿Cuánto ha sido
digamos, máquina y cuánto ha sido idea? ¿Cómo habéis llegado a poner ahora mismo en valor una cosa que no existía antes? ¿Cómo ha sido el germen de ese producto nuevo que estáis ahora ofreciendo al ayuntamiento? Bueno, nosotros partimos de como ya te decía al principio, Helios Cloud nace hace pocos años. Nuestro core sí que es principalmente parte de la base de las Smart City, puesto que Helios Cloud nace en un proyecto de Horizonte Europa, precisamente, cuando participa nuestra empresa matriz. Helios Cloud era un proyecto interno de Bosonic y dentro de un proyecto como puede ser Select for City, que fue el proyecto en el que participaba Bosonic, vimos claramente que la plataforma tenía sentido, que las 4 ciudades europeas usaron nuestra plataforma con bastante eficiencia, porque volvían a ser ayuntamientos del norte de Europa, y entonces pues vimos claramente que la necesidad estaba ahí, la necesidad municipal estaba ahí, y Bosonic decide pasar de la idea a la empresa, ¿no? Y crea para ello Helios Cloud para explotar en el mercado esa plataforma que había generado como una idea dentro de un proyecto europeo de investigación. Y a raíz de ahí, en 3-4 años, las colaboraciones con el resto de municipios a nivel nacional ha sido igualmente una demanda bastante importante. De hecho, el departamento en el que participo no es el Departamento de Innovación, sino es el Departamento de Administración Pública e Innovación, porque estamos viendo que efectivamente es una demanda real y una necesidad por parte de las administraciones públicas a tener un control de sus servicios, un control, necesitan información, necesitan tomar decisiones basadas en datos reales, y la plataforma interoperable de Helios es una apuesta segura para ello. Como ahora mismo todos los días se habla en todos los foros a todas horas de inteligencia artificial, ¿vosotros estáis aplicando técnicas de inteligencia artificial a la hora de obtener las visualizaciones o los análisis de los datos? ¿Cómo lo estáis aplicando y cómo se nota, digamos, la aparición de esta tecnología? ¿Qué cosas podéis hacer ahora que no podíais hacer antes? Pues bueno, por ejemplo, estamos, lo que te comentaba también al principio, la detección de anomalías en la propia fuente del dato. Es importante también porque muchas veces captamos los datos y nos damos cuenta al analizarlos que hay algo que está distorsionando esa realidad. Entonces somos capaces de detectar esa anomalía en la propia captación del dato. Y eso nos permite, pues por ejemplo, desde detectar una anomalía en el proceso de fabricación, como puede ser detectar anomalía en el conteo de un caudal de agua que realmente nos está dando información que no es real, y somos capaces de advertirlo simplemente en ese análisis que hacemos de los datos. Por ejemplo, también somos capaces de hacer predicciones a futuro. Somos capaces de predecir en el marco también, por ejemplo, en el proyecto de DIP-DTI, somos capaces de ofrecer al ayuntamiento una predicción en el patrón de movimiento que hacen sus visitantes, o incluso, como también decía Zahara, los propios vecinos del municipio, y podemos detectar hacia dónde van, dónde están sus intereses, qué es lo que les mueve, para, por ejemplo, pues proporcionar información de movilidad pública, de poder establecer estrategias de movilidad pública, de movilidad también compartida, que permitan dar respuesta anticipada a los ayuntamientos y a los servicios de transporte privado, por ejemplo. Es decir, antes podíais tener un caso en el que, por ejemplo, unos datos de origen tuvieran alguna anomalía que no la podíais detectar, que con un sistema válido podían estar a lo mejor un poco dudosos o con ruido, y que eso pudiera estropear el análisis de forma que a lo mejor incluso al que está consumiendo esos datos al final dijera que no le aportaba mucho, pero esa capacidad ahora mismo está permitiendo que esos datos estén mucho más limpios, mucho más orientados, y vemos como año tras año nos vamos acercando cada vez a un sistema mucho más útil que el concepto que teníamos al principio. Así es, Daniel, exacto. Y por vuestra parte, ¿cómo ha sido un poco, cómo habéis llegado a este punto de la tecnología, sobre todo para que podamos entender a alguien que tenga un entorno tecnológico que se plantea dónde quiero estar en un par de años, cómo habéis alcanzado el punto en el que estáis ahora?
Pues para los que no conocéis mucho de Galgus, Galgus inicialmente no viene de las Smart Cities, sino que empieza con los aviones. Nosotros hemos ido poco a poco llevando, o sea, Galgus ha evolucionado muchísimo en sus 10 años de historia. Al final nuestro fundador, José, es también tecnólogo, venía de trabajar en el sector de aviación. Lo que pasa que es lo que os decía, nosotros inicialmente trabajábamos en entornos complejos, de los aviones y los trenes y el transporte, que ha sido como nuestro primer foco. Pasamos a llevar nuestra tecnología, porque al final lo de la localización es algo que es relativamente más nuevo, pero nuestro core era la optimización de la red Wi-Fi como tal, o sea, asegurarnos de que podíamos dotar de Wi-Fi, que todo el mundo se pudiese conectar en cualquier tipo de entorno. Entonces, el primer paso que dimos fue llevarnos el Wi-Fi a entornos complejos, como por ejemplo es el caso de la España vaciada, que ya sí que estamos entrando dentro de lo que es dotar de hacer más inteligente o digitalizar, que es lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? La digitalización de los entornos rurales. Y poco a poco hemos ido avanzando hasta que hemos llegado a proyectos de turismo inteligente. Era la evolución natural. Ya hemos dotado de Wi-Fi y ahora, ya que tenemos el Wi-Fi, que el Wi-Fi es bueno, los usuarios están teniendo una buena experiencia cuando se conectan. Lo siguiente que íbamos a hacer pues es eso, aprovechar las analíticas que nuestra propia plataforma ya tenía. Vamos a ponerla un poco más bonito, vamos a contar con empresas como es Helios, para que porque nosotros lo que somos buenos es la detección del dato. Luego ya esos datos, las decisiones le corresponde a los organismos tomarlas y lo que es la interpretación o la visualización de esos datos le corresponden a empresas como Helios. Entonces, gracias a los avances tecnológicos, lo que hemos ido haciendo es dotar de más cosas y conseguir más patentes para que esa información que estamos dando cada vez sea más fiable. Así ya llevamos, como os decía antes, llevamos 10 patentes internacionales y precisamente gracias a la inteligencia artificial, una de las últimas que tenemos, nosotros lo que hacemos es ese fingerprint o huella o identificador único, como queramos llamarlo. Lo que ahora mismo la inteligencia artificial nos permite es que incluso si dos personas, imaginar una empresa, da dos móviles iguales a dos comerciales a la vez que viajan en un mismo coche, que están haciendo un mismo recorrido, gracias a la inteligencia artificial podemos diferenciar que esos dos móviles son diferentes. Por supuesto, lo que os decía, con el finger, por ejemplo, en el caso de Rota, pues nuestro sistema permite identificar cuando una persona está pasando muchas veces, muchos días por el mismo sitio, decimos, oye, es que esta persona vive aquí. Y es diferente, por supuesto, todos anónimos, pero hay un identificador único que vive aquí y lo puedo diferenciar perfectamente y puedo saber más o menos los hábitos, por dónde se mueve, qué es lo que hace y diferenciarlo de el que viene el domingo a echarle a la playa, básicamente. Si quieres vamos a seguir ahora de vuelta, empezamos por ti y Perfecto. porque quiero cerrar preguntándoos por el futuro. Es decir, ¿qué tenéis en vista? ¿Cómo continúa esta aventura? E incluso me atrevería a deciros qué pediríais, qué os gustaría que sucediera tanto a los socios como a los responsables municipales, incluso en este marco que estamos del Ministerio, pide. ¿Qué has echado tú en falta o visto lo que puede venir en el futuro? ¿Qué es lo que os gustaría que sucediera, que se aportara, que cada uno de los integrantes de toda la pieza del puzzle hiciera para que fuera bien la cosa en el futuro? Pues a esto voy a contestar como a Sara, más que como Galgus, ¿vale? Personalmente. A mí hay una frase que una persona a la que admiro mucho siempre dice, que es: haz que los datos cuenten, no cuentes datos. Entonces, me gustaría muchísimo que todas estas iniciativas que estamos llevando a cabo, ahora que hemos habilitado la tecnología, que tenemos a los organismos llevando a cabo como involucrados, ¿no?, en que todos los datos al final vayan saliendo, que al final también lleguen a los ciudadanos. Porque creo que muchísimas veces lo que pasa es que toda esta información se queda y todas estas medidas se nos quedan de este lado y al ciudadano final no se entera o no lee o no le llega todo lo que estamos haciendo. Entonces creo que hace falta un poco de labor de educación para que todo el mundo pueda sacar partido de toda esta información que tenemos. Pasaba, por ejemplo, con los portales, cuando empezaba lo de los portales de datos abiertos, ¿no?, que al final muchas veces lo que pasaba es que la información pues no era usable por el ciudadano, porque estaban unos formatos que no se podían utilizar. Entonces nosotros por nuestra parte lo que queremos hacer es seguir optimizando, consiguiendo más información y sobre todo integrando nuestra tecnología con otras
para que al final la vida de los ciudadanos y la vida y las experiencias de los turistas sean cada vez mejores, pero que por otra parte también los organismos públicos correspondientes y pertinentes utilicen esa tecnología de la forma adecuada o que hagan llegar la información para que los ciudadanos también puedan sacar partido de ello. Consuelo. Opino igual que Azahara, hay que seguir colocando a la persona en el centro y hay que hacer conciencia, ¿no? Hay que llevar la tecnología a las personas de a pie, hacerlas partícipes, quitarles el miedo, porque además con la fingerprint de Galgus están totalmente salvaguardados su privacidad. Y bueno, y aparte de generar conciencia, también es importante ampliar los proyectos a otras verticales, a otras variables, a otras mediciones, para que hacer las medidas más completas, más fiables y poder dar unas decisiones, pues eso, más afinadas a las necesidades también del ciudadano, ¿no? Que al fin y al cabo está aquí representado por el ayuntamiento. Y esa sería la idea, ¿no? Ampliar el piloto y seguir construyendo información de valor. Pues me lo ponen difícil, ¿eh? Pero vamos. A ver, mira, por un lado, es decir, a ver, un deseo que creo que tenemos, sobre todo los técnicos que estamos en la administración y sobre todo en pequeños ayuntamientos más pequeños, es seguir contando con apoyo, ¿vale? Tanto puede ser de entes provinciales, autonómicos o nacionales, para seguir siendo ese motor tractor y seguir teniendo esas ayudas, para seguir desarrollando ideas e implantando cosas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, estoy con ello y en ello estamos, aunque no quiera decir, nosotros ahí tenemos la doble responsabilidad. Por una parte es con ese dato que hemos dicho antes, que nos permite una gestión diaria, que nos va a permitir, gracias a toda esa información, una proyección al corto, al medio y al largo plazo, por ejemplo, para tanto el diseño de la ciudad, tomar medidas, eliminar obstáculos, es decir, es la infinidad de elementos. Me está viendo ahora mismo la cabeza en La Roza, que debido al sistema de cámaras pues llegaron a detectar por la huella que algo molesta, porque les molesta a los usuarios porque lo bordean y entonces lo puedes llegar a eliminar. Ya lo sabes para futuro, se lo transmite al correspondiente departamento para cuando diseñe. Y una labor que yo creo que estamos empezando y que espero que en el corto plazo se vea, es decir, ya te he dicho, en el ayuntamiento pues se ha creado un edificio nuevo que es la OT, donde tenemos ahora una especie de un sitio para empezar a mostrar, gracias a esos datos abiertos que vamos a empezar en breve, y a mostrar a lo que es a la ciudadanía todos los desarrollos que tiene. Es una orden taxativa de mi jefe, como yo digo, que es la de poder, gracias a unas pantallas y un sistema de desarrollo, es decir, que el ciudadano sea consciente de todas esas inversiones que está haciendo su ayuntamiento, en qué le repercuten a él. Entonces, tanto con los adultos como una campaña que empezaremos también con temas de formación que ya se está haciendo con los alumnos, es decir, con los niños. Es decir, estamos metidos en proyectos donde gracias a aplicaciones de datos los niños saben eso, lo que hemos dicho antes, su consumo de agua o su consumo de energía, y eso nos permite educar a los niños en la innovación, en las nuevas tecnologías, ¿no? Eso yo creo que, somos conscientes de que tenemos ese reto por delante. Muy bien, bueno, yo creo que hemos cubierto una cantidad importante de temas, hemos hablado del contexto, hemos hablado del pasado, hemos hablado del futuro, hemos pedido cosas. Es el momento para que, si alguien tiene alguna cuestión que quiera trasladar a los ponentes, lo haga. Estamos terminando la sesión, que queríamos llegar hasta menos cuarto para cumplir con el programa del Congreso. Y si no hay ninguna pregunta, que creo que no, sabéis que los tenéis disponibles ahora en el café, y os agradecemos mucho de nuevo la presencia en este foro. Agradecemos a los ponentes que nos lo han explicado tan estupendamente bien, y nos vemos por aquí por el Congreso. Muchas gracias.